Bienvenidos a Colapso, el espacio de expresión en donde convergen las ideas y la creatividad, llevándolo al plano real y tangible. Acompáñenme a descubrir aquello que necesitaban conocer. Pues qué tal, muy buenas tardes. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Entonces, qué gusto que hayas aceptado venir, Adriana. ¿Cómo estás? Hola Rodrigo, pues un gusto también. Igual encantada de poder venir y poder estar aquí y compartir un momento contigo y con tu público. Qué bueno que te diste la oportunidad. De hecho, sí, me interesaba bastante ahorita el tema en cuestión, porque de hecho, pues bajo las circunstancias que se están viviendo o que hemos vivido, creo que sí creo que no terminamos de entender muchas cosas, que pareciera que pasa una y otra vez y siguen pasándolas como si no importara qué va a pasar el día de mañana. Ahorita, por ejemplo, tú tuviste esa experiencia, pero platícame cómo es que decidiste, pues, ¿cómo se puede decir? Adentrarte en una aventura tan épica. Pues mira, creo que ahorita lo acabas de decir, lo acabas de señalar, el hecho de que muchas veces no sabemos qué va a pasar o qué está pasando y estamos repitiendo las cosas. A mí me ha llamado mucho la atención como toda la parte humanitaria o pues todas las problemáticas que hay en la sociedad y he pensado siempre que uno desde donde esté puede sumar o si tiene la oportunidad de hacer algo para sumar en que estas problemáticas pues vayan disminuyendo o al final de cuentas impactar hasta en una sola persona, ya es como muchísimo avance. Entonces el hecho de siempre tener o pensar en eso es lo que me ha llevado, me ha motivado y pues hasta cierto punto me ha llevado como a estar en el lugar correcto, en el lugar preciso para poder decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Entonces... ¿Sí te ha tocado esa parte, no, del lugar y momento correcto? Sí, claro, porque, o sea, que yo haya dicho a lo mejor, ¿sabes qué? Tengo los recursos, tengo todo lo que necesito para poder ir y hacer esto. O sea, no hay un momento. Creo que sí es en el momento tú cómo vas buscando las oportunidades y el hecho de decir, estás en el momento justo, órale, tomas la oportunidad, sí, o no. Entonces... Y es que eso aplica para todas las cosas, porque esto en ningún momento hay un tiempo para tener hijos, en ningún tiempo hay tiempo para casarse, en ningún tiempo claro, está para viajar. Creo que los momentos se hacen, no existen, se van formando y simplemente a veces la ves y la tienes que subirte a la ola, como dicen. Sí. Y en esto dime, ¿lo tenías contemplado el viajar a otro país, el apoyar esta causa desde siempre o hubo un momento que dijo, en algún momento lo quiero hacer? Sí, bueno, cuando sucedió todo, yo no tenía pensado que fuera como tan rápido. A mí más bien me ha gustado como siempre estar como en constante movimiento o hacer varias cosas, entonces pues una parte de siempre estar como en los proyectos desde el ámbito de donde me corresponde. Por ejemplo, yo empecé a estudiar y pues me fui al ámbito de la educación, entonces ya estando ahí pues fui trabajando varios proyectos, no que fueran tal cual de mi currícula, sino que proyectos externos o que se dieran la oportunidad. Entonces, como fueron surgiendo las cosas, yo al final de cuentas sí tenía pensado como objetivo Medio Oriente, y mucho por lo que lees, por lo que investigas, por lo que, o sea, al preocuparte un poquito más acerca de tu entorno e irte un poquito más. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho un libro que leí que se llama Cometas en el Cielo, súper padre. El autor es Khaled Hossein, y bueno, yo empecé a leer este libro, ahí es cuando tú te das cuenta, por ejemplo, es una tipo novela donde vas viendo cómo los niños viven esta parte como de cómo les toca vivir la guerra, cómo les toca vivir los conflictos bélicos. Esta parte específicamente era de Afganistán, pero bueno, tú lo ideas, tú lo piensas. Pero como que hasta el título te dice más o menos cómo va la secuencia, pero por el título dices tú, es lo que se imaginan los niños. Como sí, que claro. Como que dices tú,
ay, qué bonitas luces, pero dices tú, detrás de eso, ¿qué envuelve? Claro. ¿Qué envuelve todo ello? Sí, entonces, pues bueno, yo leyéndolo creo que yo sí pensándolo en algún momento dije, ¿sabes qué? Yo sí quiero estar en algún momento de ese lado, yo quisiera ver qué puedo hacer, yo quisiera, no sé, y sí te genera como mucha intriga, a lo mejor a veces te adentras mucho en la novela que dices, no puede ser, ¿cómo es que está sucediendo todo esto? Entonces, creo que sí el hecho de que tú digas, hay estas situaciones, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer? Empieza a guiar como todo lo que haces. Y creo que eso fue guiando también acerca de lo que quería hacer y me llevó al punto justo de estar en el momento donde me dieron esta oportunidad de decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar este proyecto, se está trabajando de tal manera, Adriana, tú puedes participar así, ¿quieres subirte al barco, sí o no? Y pues bueno, creo que cuando tú tienes ya esta idea, lo tienes pensado, pues no te da tanto miedo o no te da miedo de decir, ¿sabes qué? Sí lo hago. Tomas el riesgo. Tomas el riesgo y al final de cuentas si tienes un antecedente, pues del hecho de querer hacerlo y a lo mejor de haber investigado ya un poco antes. Y hablando de esto, o sea, cuando te llega la oportunidad, ¿qué fue lo primero que se te vino a la mente? O sea, tú te fuiste a dar servicio humanitario, ¿no? A otro país. ¿El país en cuestión fue el Líbano? Sí, al país al que yo fui fue Líbano. Sin embargo, pues a la población a la que se tenía pensada como llevar como este tipo de apoyo o lograr un pequeño impacto es a Siria. Pero bueno, pues como lo saben, Siria ahorita está todavía en su conflicto bélico. Sí. Y bueno, más bien ahí la cuestión era llegar al Líbano, en la frontera del Líbano, para poder desarrollar este proyecto y poder estar, pues poder apoyar hasta cierto punto a la población infantil de Siria. O sea, nuestro objetivo sí habían sido niños de Siria, sin embargo, pues se tenía que hacer desde el Líbano. Ah, ya, okay. ¿Era en frontera con Israel o en frontera con ya países del Medio Oriente? Pues más bien Líbano está con frontera es frontera de Siria. Entonces, de hecho, por eso... Sí. Me confundí con la Franja de Gaza. Con la Franja de Gaza. Sí. Entonces, por eso Siria, al tener a su frontera como Líbano, y aparte de que pues en los antecedentes de Líbano, también Líbano había sido como un país como hasta cierto punto con mayor estabilidad. Ahorita sabemos que no. Pero bueno, hasta el simple hecho de decir que el Líbano había sido siempre un país dolarizado, pues daba mayores oportunidades a Siria. Entonces, pues al final de cuentas es como México y Estados Unidos, los mexicanos tratando de entrar a Estados Unidos como para unas mejores condiciones, ¿no? En este caso, pues Siria, los sirios tratando de entrar al Líbano, sí para mejores condiciones, pero sí también para huyendo de una guerra, huyendo de... Sí, sobre todo esa parte. Yo, por ejemplo, también el cuestionamiento que te planteé, o que te quiero plantear, es cuando te llegó eso, ¿no te entró más emoción o miedo? O sea, porque también dices tú, ok, voy allá, donde pues está un problema, está en conflicto, no ves como que un planteamiento de diferentes escenarios de podría pasar esto o esto, o de repente como lo que pasó ahorita en Ucrania, de que de repente muchos fueron a reportar y puede que pase, puede que no, pero de repente cuando vieron que se estalla todo, dices tú ya de aquí, ¿no te entró esa inquietud? Sí, la verdad fíjate que sí, pero yo creo que te entra más la inquietud cuando más personas van influyendo en tu vida. Yo, por ejemplo, he tenido muchísimos miedos, entonces creo que parte de esos miedos de las enseñanzas que he obtenido es justamente enfrentarlos y decir, sí pasó esto o no pasó esto, o yo voy a ser la persona que realmente diga, sí está pasando o no está pasando. Entonces, cuando digo que influyen más personas, hay el hecho, por ejemplo, de decir mi familia, pero es que ¿cómo te vas a ir? Pero es que, ¿sabes qué está pasando allá? O ese tipo de cosas. Incluso, pues mis papás no sabían como mucho esa cuestión, pero yo también trataba como de manejarlos. No, voy a trabajar esto, y como que también evitar un poco de información que los hiciera decirme a mí, oye, no vayas, no quiero que vayas, y creo que pues, es muy entendible que tus padres sientan cómo se toman por ti. Porque obviamente siempre se van a preocupar por tu bienestar, por te tratan de evitar de todos los problemas, y dices tú, no, pero yo quiero ir ahí, y dices, donde están.
y es como de, ay Dios mío, de todo que te trato de librar Ajá. y vas para allá, pero es que al final de cuentas son las inquietudes o los sueños que uno tiene por cumplir. Sí, claro, entonces creo que si tú tienes como esa espinita de decir, ¿sabes qué? Y luego, por ejemplo, todo este antecedente de hay personas que van y apoyan y que sí pueden hacer algo y tú tienes ahorita la oportunidad y puedes hacerlo y tú tienes la oportunidad de ser la persona que a lo mejor va a llevar pues esta pequeña esperanza para algunas personas, que es como que lo que más te da fuerza. Entonces, yo traté de no englobarme mucho a ver, voy a ir a ver esto, qué está pasando, sino más bien aferrarme a la idea de a qué personas iba a impactar y qué tanto a lo mejor iba a ser para ellos el esfuerzo mío, qué tanto, y en este caso, pues cuando hablas de niños, en lo personal a mí creo que los niños son las personas más inocentes. Sí, Sí, entonces son los que más perjudicamos con nuestras decisiones como adultos, entonces sí fue para mí una gran motivación y pues al final de cuentas que me hizo dejar de lado como el miedo. El miedo. Y por ejemplo, se me hace curioso, cuando te comunicabas, ¿qué era lo que hacías? ¿Tú manejabas otro idioma o te ayudaban con traductores? ¿Cuál era la función que estaban realizando todos? El gran reto de estar en Líbano también y en Siria sobre todo era justamente aprender el idioma árabe. Pero bueno, ahí con sus diferentes variantes y todo. La verdad es que más bien en Líbano lo que tiene es que ellos manejan mucho el inglés, o sea, es como su segunda lengua. Hay muchas personas allá sí son como, vas a obtener el nivel universitario, como que lo conocemos, pero allá ya es como de cajón, tú manejas una segunda lengua que es el inglés, pero incluso tú te encuentras a muchas personas que no solamente hablan 2 lenguas, sino 3, 4, y eran cosas que a mí me sorprendían mucho. Y luego también porque son países que pues, regularmente pues, van demasiados países del mundo o a ayudar o a intervenir. Sí, claro. O sea, están los italianos, están los franceses, los ingleses. De alguna manera, pues por ejemplo, los idiomas oficiales de la ONU son 5. Es el mandarín, el árabe, el español, el inglés y no recuerdo el otro, pero son de los idiomas y yo también digo, pues cómo es comunicar, yo creo que por inglés, pero a veces no sé, no hubiera pensado que es así por digamos, la ideología que tienen contraria, de que a lo mejor a los intereses de acá de Occidente no congenian. Entonces digo, pues a lo mejor te tienes que comunicar en árabe o hay traductor, no sé. Pues fíjate que en la parte específicamente del Líbano sí te encuentras mucho diferentes idiomas, sobre todo el inglés. Entonces ahí pues se comunicaba mayormente con inglés, pero también podías comunicarte muchas veces en español. Había muchas personas que hablaban español y hay muchos, por ejemplo, muchos latinos en Líbano que pues ya están viviendo allá. Pero sí, mayoritariamente se trabaja el inglés. Ahora bien, para los campos que estaban retirados, o sea, Líbano yo estaba en la parte de Beirut, que es como su capital. Entonces, pues ahí no había como tanta complicación. Cuando ya me movía, por ejemplo, a Campo Beca, que era, por ejemplo, donde estaban los refugiados, ahí sí la mayoría de las personas hablan árabe. Entonces, pues bueno, yo también desde el inicio sabía que tenía como ese gran reto. Muchos sí te iban traduciendo, por ejemplo, con las otras personas o con las colaboraciones, te iban traduciendo, no te están diciendo esto, así. Pero pues bueno, también teniendo esa otra responsabilidad de tú también aprender árabe, entonces yo también metí a un curso de árabe y lo estaba tomando a la par. Así como que ibas aprendiendo sobre la marcha. Ajá, justo, entonces, pero muchas veces sí, es muy padre porque, mira, cuando tú eres docente, tú sabes que vas a trabajar con los niños y tú vas a tratar de adentrarlos a un lenguaje, incluso hasta el propio español. Pero lo vas haciendo poco a poco cuando enseñas matemáticas, como en este tipo pues, de lenguaje algebraico, este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, pero cuando trabajas, por ejemplo, con niños o así, o sea, tú vas de poco a poco. Entonces, por ejemplo, yo desde que llegaba y les saludaba, es mucho como con la mímica, ¿no? Entonces era de que les saludabas, hola, buenos días, y ya te entendían, y ya muchas cosas se las decías y los trabajabas. Entonces,
Sí estuvo padre con las personas, con que aprendieras, por ejemplo, la forma de saludarles, de decirles gracias, todo ese tipo de cosas. Hasta los modismos, ¿no? Sí, claro, entonces a veces tú ya les decías unas palabras en inglés, ellas también pues como entre lo que tratan de hacer también es aprender el inglés u otros idiomas que los ayuden como a tener mayor campo de poder moverse, entonces pues ellos también pues intentando hablar inglés a lo mejor o ese tipo de cosas, pero sí. ¿Y eso todo se lo enseñaban ahí a ustedes todos? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué les impartías? O sea, ¿apoyabas, les impartías, les dabas enseñanza? Sí. ¿Cuál era tu labor? Mi labor. Bueno, mira, yo me fui de aquí de México con un puesto de coordinación de una institución mexicana que estaba en colaboración con otra institución de Líbano. Entonces, mi labor era justamente coordinar estas actividades, teniendo allá maestros que pues ellos impartían las clases, daban seguimiento y todo eso, pero pues más bien mi labor era como el hecho de ir, verificar que sí se estuvieran dando, ver qué estrategias se pudieran implementar como para mejorar esta enseñanza, y sobre todo el gran reto que era la implementación de un nuevo modelo justamente educativo, pero enfocado a la población de niños refugiados. Entonces, pero sí me daba también la oportunidad de estar en ellos y sobre todo en las clases de español, porque también como la parte de nuestra currícula era darle clases de español a los niños. Y bueno, pues ya yo ahí me adentraba en algunas clases, trataba de pues dar estas clases y pues darle seguimiento. No, pues creo que sí era mucho trabajo, era demasiado trabajo, que pues no sé en cuánto tiempo pudiste haber estado ahí, pero supongo que no te quedaste o más bien te quedaste con la espina de querer estar más tiempo. Sí, la verdad es que era para más tiempo. Yo estuve ahí aproximadamente 11 meses, pero bueno, la intención del proyecto era estar más tiempo. La verdad es que después se fueron conflictuando mucho las cosas por la cuestión de COVID. Allá fue donde yo me enteré de COVID, todo eso, nos tuvimos que encerrar, que los protocolos, y pues lamentablemente el campo educativo fue de los más afectados. Sí, porque al final de cuentas ahora ya estaban luchando, vaya, por sobrevivir, por comer, por no sé, que pues ya la verdad lo educativo, que sí es muy importante y que pues es la manera en donde pues a lo mejor los niños obtienen las herramientas para poder moverse de ahí y para poder pues sí, o sea, porque ahorita ellos no tienen derecho a educación, entonces, pero al final de cuentas ya con toda la situación era como de o voy a comer o hago esto. Entonces al final de cuentas se decide utilizar todo el recurso que se invirtió en educación para poder proveer alimentos, para poder ayudarlos en esta situación. Y pues claro, era una situación que nadie se esperaba, o sea, nadie, y creo que esta población fue de las más perjudicadas. Y es que va conforme a prioridades, o sea, ¿cómo vas a querer aprender si no tienes nada en el estómago? Claro. O sea, sí, creo que muchas veces sí fue con la lógica. Ya en esta cuestión, el ver la parte es que es más prioritario, pero entonces ahí ya cambiaron las actividades de lo que estaban realizando, o fue cuando ya dijeron, ya te venías para acá. No, de hecho, cuando nosotros estuvimos nosotros estuvimos trabajando un tiempo con todo lo de las clases, con las escuelas, que se crearan las aulas, los profesores, las clases que daban, ya estuvo arrancando, teníamos a los beneficiarios. Ya después de eso empezó toda la cuestión de la pandemia. Nosotros no sabíamos cuánto iba a tardar ni qué era realmente ¿de qué están hablando? Claro, de hecho, por ejemplo, allá ya había comenzado cuando aquí en México todavía no era como tan alarmante, vaya. Entonces, pues nosotros al final de cuentas sí estábamos con la esperanza, era como, ok, ahorita nos cerraron las escuelas, ¿cómo lo vamos a hacer para llevar como estos contenidos con los niños? Entonces allí el equipo era trabajar, por ejemplo, las estrategias de, órale, ¿no tienen internet? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a trabajar con cuadernillos, vamos a trabajar con esto, o así. Buscándose de estrategias en estrategias. Ahora, ya conforme iban pasando como las cosas,
pues ya fue todo transformándose de, órale, no, necesitamos a los salones que en lugar de que sean salones sean cabinas médicas para mejor invertirle y mandar a doctores que puedan estar. Entonces, modificó todo. se modificó todo, se fue transformando y creo que al final de cuentas, por más valiente que seas, por más que digas, es que tenemos que sacar esto, también hay un punto en donde tú debes de decir, ¿sabes qué? No. Creo que ahorita no se puede y se tiene que buscar otra manera, y a lo mejor hasta aquí ahorita, por ejemplo, lo educativo no va a poder impactar ahorita en estas condiciones. Incluso pues el hecho de voltear a México y decir, no, pues están igual ahorita ya las situaciones ya, ¿dónde me voy a ayudar? sí, claro. Sí, sí, entonces pues sí pasan muchas cosas, la verdad, porque el hecho de decirte, ¿sabes qué? Vamos a llevar este apoyo a los niños refugiados tampoco significa como de que todo se te abre y ya puedas, ¿no? Incluso sí se tuvieron que pasar como varios filtros. Oye, el Ministerio de Educación del Líbano te dice que si tú quieres dar clases aquí, tienes que utilizar los libros de ellos porque tú les tienes que comprar a ellos. Oye, mira, estás construyendo ahí terreno libanés, no puede ser, tienes que quitar esa construcción y tienes que hacerlo que esté sobre, o sea, tienes que buscarte una estrategia porque tú no puedes inventar ahí porque no es territorio sirio, sino libanés. O sea, te vas enfrentando como a un sinfín que yo creo que de toda la ayuda que tú planeas para estos niños, como que te se va filtrando, entonces sí está complicado, pero todavía muchísimo más con la cuestión de la pandemia, que sí fue lo que... Pues fueron barreras que se fueron evitando y que se fueron quitando, pero al final de cuentas sí te tienes que acoplar, o uno se tiene que acoplar al lugar en el que esté. Claro. Y sí, obviamente como era para niños sirios, pues sí, como que pues si es para sirios, tiene que estar en la parte siria. Pero ya en esa parte, y por ejemplo, siento yo que pues no solamente viste eso, sino que no sé si llegaste a escuchar o a tener experiencias así, que te hayan contado, platicado cómo era su vida antes de esa situación, cómo fue que llegaron a ese punto de tener que estar en esa parte. Sí, bueno, la verdad es que cuando tú trabajas en esta parte humanitaria también te debes de cuidar mucho, porque muchas veces esos casos te impactan mucho, que te hacen a ti llenarte ya sean de muchos sentimientos negativos que a lo mejor después no puedas canalizar. Y creo que, por ejemplo, yo admiro mucho a los psicólogos cuando trabajan con todo este tipo de cuestiones y que lo sepan como contener, vaya. Entonces, como y siempre ha sido así, como mi objetivo va a ser ayudar, entonces dentro de esto vamos a ver, y todo lo que tengas que saber, órale. Y si te empiezas como ya a adentrar con una familia o con una persona en específico o con su historia, no vas a querer dejarla. Sí. Entonces muchas veces sí he tenido como que cortar justamente a lo mejor esas... la parte es como de... Sí, porque yo sé que esta familia lo vivió aquí, sí, también la otra, y tú, Adriana, ¿qué vas a hacer con todas esas familias, no? Entonces, es como desde lo general, vaya, yo voy a trabajar esto, que les puede hacer un poco de impacto a todas, pero si sí te adentras como con una sola familia o con una sola historia, sí te quedas ahí y ya no avanzas. Entonces, como que sí, dentro de lo mío, mi gran reto era... ya trata de no adentrarte más, porque entonces al final vas a tener tanta información que no vas a poder canalizar, y al rato que los veas... estar más afectada. Ajá, entonces, pues algo que a mí sí me llenaba de mucha alegría era justamente llegar a los campos, y en serio, yo por eso a todos los niños que a lo mejor están a mi alrededor, a los que veo, y que veo que tienen la oportunidad, les digo, échenle muchas ganas, en serio, pueden hacerlo. Porque, por ejemplo, cuando llegaba a los campos, muchas veces se enlodaba muchísimo, las personas vivían en tiendas, entonces los campos se llegaban a enlodar mucho, y los niños llegaban a la escuela, o sea, se quitaban las chanclitas o lo que trajeran, los zapatos, los traían en las manos para poder caminar sobre el lodo
y llegar al campo Y donde no se les estaban ensuciaran. no sé, y ya llegando ahí justo como al espacio donde teníamos las instalaciones de las escuelas, entonces ya se los ponían y así, pero súper alegres, de la mano con sus mamás, o sea, interesados en hacer las Ajá. actividades, en este Como tipo de cosas. que para ellos no existía algún problema. Claro, Yo sé. Y es que sí, cuando ves esos pequeños, dices, pues no tienen maldad, no tienen el contexto de lo que está sucediendo, entonces para ellos es como que si estuvieran jugando, Sí, se claro. están divirtiendo. Pues ya cuando te quedas, y sí me quedo con la pregunta, porque yo, como a los médicos también viven diario cuestionamientos o cuestiones así, que si te involucras de la persona que se murió, que tuvo un accidente, que le dio un balazo, que le dio cáncer, que todo, esto vas a estar metiéndote en problemáticas horribles. Y ahorita también, como lo que te dices, bloquear esta parte, pues es una ayuda bastante para poder trabajar. Si no, sin esa cuestión, sin ese bloqueo, te hubieras quedado ahí. Yo creo que, es más, yo creo que ni regresarías a México, no sé. Sí, la verdad es que sí, es que pues al final de cuentas tú le preguntas a un niño, oye, o sea, y a veces también hasta el hecho de que tú ni siquiera te sientes con la fuerza suficiente para preguntarles, porque es como de, ay, tu papá, no, pues yo ya no tengo papá, o mi papá en Siria, o mi mamá ya, o tal vez, y no solamente de un niño, te digo, o sea, varios, entonces, pues justamente esa parte donde a lo mejor ni siquiera te sientes como con la fuerza, la capacidad de a lo mejor no ser imprudente en algunas preguntas que les puedan afectar. Y si los ves a lo mejor súper divertidos, echándole ganas y que tú a lo mejor luego le preguntes algo, pues sí. Es que tocas fibras sensibles de tus abuelos, tu papá, oye, ¿y tu casa cómo era? O sea, como que todos, no sé, como que lo manejas con tenazas. Sí. Como así de muy poquito porque no sabes ni lo que estás preguntando. Y también, por ejemplo, tú cuando preguntabas o platicabas, o sea, te comunicabas en inglés, ellos te entendían, pero en sí la comunicación sí era fluida, o sea, cuando estabas ahí. Cuando yo llegaba, por ejemplo, a los campos, sí era mucho de la ayuda de traductores. Por ejemplo, cuando eran como palabras simples o que hiciéramos actividades o así, pero cuando quisieras entrar en una conversación ya más, más fluida, ya más de saber como puntos más específicos, sí era como colaboración de traductores. Pero al final de cuentas, por ejemplo, los maestros pues se manejaban el inglés y el árabe para poder trabajar con los niños. Entonces, pero como te digo, como que todas las conversaciones así eran súper amenas, como de, sí, vamos, y entonces vamos a hacer, pero no era como sentarte tal cual y estar como platicando sobre estos puntos más sensibles o más detallados. Entonces, pues sobre todo como que era la parte de, pues este tiempo lo vamos a aprovechar para aprender y para trabajar esto y revisar. Sí, porque tenían que aprovechar cada minuto, cada día, no sé, supongo que no tenías un horario, como que estabas así, o sí lo llevabas como un horario, porque pues era un trabajo titánico. Pues es que la verdad es que nosotros, sí, justo como la indicación que se nos dio era estar residiendo en Beirut, no en los campos de beca, igual por la misma cuestión de seguridad también. Entonces, pues igual, o sea, nosotros íbamos a casa y luego íbamos a los campos y otra vez regresábamos. Entonces, tampoco nos podíamos ahí quedar todo el tiempo. Pero bueno, dentro de eso pues sí manejábamos a lo mejor un horario, pero pues ya era decisión de nosotros, bueno, nos vamos a quedar a terminar esto o a continuar con esta actividad o en este día nos vamos de tal a tal hora o en este día a lo mejor no vamos a poder asistir al centro porque necesitamos revisar en las oficinas a lo mejor otro tipo de documentación o trabajos o actividades que se tengan que hacer, pero pero sí, o sea, como tal, sí. Llevé una jornada. Sábado, de lunes a viernes, sábados y domingos ya tu descanso. Tu descanso, tus actividades y así. Pero entonces sí vivían, por ejemplo, bueno, lo que quería saber, ¿están demarcadas o están limitadas las fronteras? O sea, ¿podían entrar así o era así como México con Estados Unidos, que la frontera está
marcada, o lo que es la Franja de Gaza con Israel, que ya ves que pues está todo el enrejado. Pues fíjate que ahí no está tal cual como a lo mejor una barda o algo, pero sí se sabe cuál es el límite. Entonces, por ejemplo, nosotros estábamos en los campos de Siria y al frente estaba el límite con Siria, o sea, las montañas eran el límite con Siria. Entonces, en alguna ocasión tomé una foto y ya había puesto así como frontera de Siria. Pero sí, ese era el límite. Incluso, por ejemplo, tú escuchabas como, o cuando platicabas, o los comentarios que decían que, no, pues en la noche estuvieron como, pues del otro lado hubo mucho movimiento, ¿no? O sea, ya sea como el bombardeo, como lo que detonara o así, de ese lado, vaya, justo así como aquí estamos, ¿no? De estas montañas del otro lado, y se pueden escuchar, por ejemplo, las explosiones o así, pero bueno, pues por política y todo ya sabían que no se podían, pues, saltar al otro lado, porque si no ya meterían en conflicto con ya se maneja mucho el conflicto bélico, pero también se maneja mucho la geopolítica, ¿no? en esta parte. Los países de Medio Oriente como que algunos se quieren, se apoyan, pero a veces no. De hecho, creo que en esa parte el que menos quieren ahí es Israel. Esa parte es como el vecino incómodo que tienen en esa parte. Sí. Pero son conflictos que tienen, no son cientos, es de ya casi miles de años que llevan en conflictos, y seguimos sin aprender de esto. Ya cada vez sigue habiendo otro y otra más, que pareciera que tienen una causa justa por lo que están haciendo, pero al final de cuentas te das cuenta que son puros intereses personales, o no sé qué te tocó ver, o políticos. Sí, la verdad es que sí, yo creo que todo lo de Israel ahí tiene su historia con Palestina, lo de Siria también, lo de ay, se me fue la Franja de Gaza. Sí, o sea, todos tienen como su historia, su antecedente, los intereses políticos, por qué se arman los grupos terroristas y todo este tipo de cuestiones. Pero creo que, y bueno, a esta experiencia yo le agradezco mucho justamente el ponerme a investigar y el aprender y ver y decir, es que no es cierto, no está pasando así como lo están diciendo allá, es que tiene más de trasfondo, y para que tú logres descubrirlo, en verdad necesitas investigar y leer, y creo que esas... Regresando a esta pausa. Sí, claro. Bueno, y lo que te decía es que aprendes mucho y dices... pues todas las situaciones que pasan, las situaciones que están aquí, y yo creo que dentro de lo que a mí me haya tocado vivir, pues sí te pones a reflexionar mucho. Pero no solamente son las cuestiones de guerra, son todas las cuestiones que pasan en el mundo entero. Y a mí me daba como mucha... Pues sí me ponía a pensar mucho el hecho de que cuando yo estaba allá, pues habían personas, aprovechaban por ejemplo los fines de semana para salir a algún lugar, para conocer, y en ese conocer te conocías a valga la vuelta, la palabra, la redundancia, conocías a más personas y podías platicar con ellos, y ahí sí, por ejemplo, adentrarte con estas otras personas y decir, ¿qué hacen? ¿Qué no debo de hacer? Ese tipo de ¿Cómo cosas. ¿Cómo te saludo? ¿Qué puedo pedir? ¿Cómo saludo? Sí. ¿Cómo me refiero a las personas? Claro, pues, pero había algo muy curioso, que cuando yo antes de irme de México al Líbano, pues sí, o sea, había muchos comentarios que me decían, la guerra, es que el Líbano, es que no sé qué, pero cuando yo estaba allá en Líbano justamente, o con otras personas, y me preguntaban, ¿de dónde eres? Y yo soy de México. Y te decían, sí, allá, de ese Chapo, a lo mejor. Como que es todo lo conocen, ¿no? De la pura... pero aparte, como la parte de, eres de México, allá matan, hay muchos narcotraficantes. O sea, ¿en qué país me lo están diciendo? O sea. Sí, entonces, pero tú te quedas y tú dices, o sea, ellos se escandalizan, o sea, tal cual dicen, ella es de México, no, es que allá matan, ¿verdad? No, es que el narcotráfico, es que esto y lo otro. Y yo digo, pues sí, o sea, realmente cómo vemos las cosas que pasan. A lo mejor aquí no se ha dicho hay una guerra, pero toda la violencia que hay, todo la cuestión de inseguridad y ese tipo de cosas que yo decía, sí.
pero porque al final de cuentas cuando tú a lo mejor no has ido para allá, tú dices, pues es que los países del Medio Oriente viven en constante guerra, no, también tienen, o sea, tiene otra vida aparte. Tienen otra vida aparte, ellos buscan las cosas de aportar, es como decirte, en, no sé, Sinaloa, el narcotráfico, todo eso, la gente no sale de su casa, la gente no hace sus cosas, claro que las hace. Entonces, justamente del otro lado también pasa lo mismo. Y es lo que te decía, sí está muy loco porque... Que te diga eso. Que me digan eso y yo sí me quedaba, ay, sí es cierto, sí soy de México. Sí soy, pero eso es al norte. Sí. No, y es que suena chusco porque como que yo creo que es tanto lo que nosotros vemos desde acá, es que de repente hubo un bombardeo, un ataque, pero pues es como que aquí hubo una balacera, hubo tantos muertos, pero es como que eventual, y es como que nosotros pensamos que diario están así, pero obviamente cuando estallan los conflictos, como ahorita lo que sigue estando en Siria, o lo que ahorita está haciendo en Ucrania, pues son cosas que son atípicas para algunos lugares, para otros no, y por ejemplo lo que hemos visto, o lo que yo he visto ahorita, sí se han escandalizado más por lo reciente que es Rusia-Ucrania, pero porque hacen ver como que nunca pasa nada, o como que ahí es más tranquilo, como que ahí dicen, no, pero es que es Europa, o sea, como que hay guerra, y como que acá se le hace tan normalizado que como que de eso no se habla, y está peor, no solo, y sí es cierto, o sea, lo que te dijeron ahí sí es cierto, o sea, de que, eres de México, y es que en México es el país más peligroso por ejercer el periodismo. Claro. Es el que tiene mayores muertes por ese trabajo. Esto sí tiene sentido, pero pues nosotros como que lo vivimos a diario, que ya no parece que existiera, ¿no? Sí, claro, hasta cierto punto lo normalizamos, que bueno, pues está muy mal también. Y pues sí te digo que sí depende mucho de la perspectiva y justamente esas cuestiones a lo mejor de vivir las experiencias son las que te permiten a ti decir, oye, sí es cierto, aquí está cañón, o no es cierto, o vaya, son las cosas así. Entonces, pues dentro de lo que a mí también me dio mucho gusto fue como conocer a estas otras personas, estos otros puntos de vista, ver cómo está la situación y pues bueno, de todo donde puedas conocer. De todo aprendiste y es que te quedas, no sé, yo pienso sin temor a equivocarme que pues sí te quedan muchas ganas de regresar. O más bien, sí quisieras, pero a lo mejor también lo que viste en ese momento ya no es lo mismo, o ya no te vas a encontrar en unas cuestiones, o va a estar un poquito peor, o a lo mejor un poquito mejor. Pero siento que siempre queda la espina de volver a un lugar en donde tuviste mucho para trabajar, o bien dices tú, ya estuve aquí, entonces quiero ir a otro lugar para igual experimentarlo. Probablemente sí sea esa parte. Sí, la verdad es que más bien ahí creo que a mí me mueve mucho el hecho de que digas puedes hacer algo y si es en ese lugar, en otro o en donde se necesite, creo que es lo que a mí más me llamaría la atención. En cuestión de regresar, por ejemplo, al Líbano, creo que sería más por las personas, también las amistades, también el hecho de decir, oye, yo conocí a tal persona, y sí, o sea, este proyecto se puede continuar, órale, qué padre. Ahorita yo creo que las cosas están más complicadas, justamente cuando estábamos allá también cada vez se ponía más complicado, sin ser Siria, siendo Líbano. Y creo que también ahí va el hecho de que también decían, oye, si va a ser para Líbano también, para Siria, pues también acá voltenos a ver a nosotros a Líbano. No sé si hayas escuchado, pero justamente cuando regresé, yo creo que tenía una semana, hubo una explosión en Líbano. Por el barco que tenía dinamita, ¿no? Pues decían que era el barco de dinamita y todo eso. Entonces, justo hubo una explosión fuertísima y fue en Beirut y justamente en la parte donde estábamos y así. Entonces, no sé, cuando yo llegué aquí, cuando supe esa noticia, para mí sí fue... impactante. Sí, muy impactante porque fue como de... No, o sea, tú decías otra oportunidad. Y de repente que dices, no, ¿sabes qué? Ya. O sea, también debes de saber decir... Poner un límite que decir ya. Debes de saber decir ya. Ajá. Entonces, justo al regreso sí fue como... Y que haya pasado esto, sí me dejó a mí como de, oye, ¿qué pasó?
Ajá. Entonces, o sea... O que hubiera pasado si yo hubiera estado ahí. Claro, y si yo hubiera estado muy cerca de ahí, o sea, Ajá. incluso en donde yo vivía, pues, o sea, terminó siendo afectado, o sea, sí hubo todos los derrumbes y luego viendo los videos de cómo estaban las calles, de todo eso. De todos como acabaron los carros así volteados. Ajá, y era lo que decías, pudieses estar en el lugar donde vivías o muchísimo más cerca de la explosión o más, no sé, pero sí, Pues, esa cuestión. Ya era cuestión de, ahora sí, ya del destino de que no te tocara vivir eso. Claro, sí. Porque pues, yo creo que nos pasa mucho que dices tú, ay, yo acabo de ir por ahí, yo acabo de pasar por ahí. Me ha pasado, yo creo que también en muchas ocasiones se accidentaron, no le hagas, yo tenía media hora de haber pasado por ahí. Sí. Y pasó esto, oye, te murió, no le hagas, yo apenas lo vi ayer, ¿cómo que se accidentó? No, pues pasó esto. Te quedas en esos momentos en que o puedes salir perjudicado o puedes ayudar, de que llegue, justo llegué y lo pude ayudar. Claro. Pero se toman las decisiones correctas porque en el momento que lo decides, esto ya tuve lo suficiente de esto, ya experimenté, creo que ya tuve la experiencia, pero te queda una gran enseñanza. Creo que te quedas con eso, supongo que quedaran amistades, contactos, de todo, que no sé si sigas frecuentando. Pero pues en algún momento dices tú, si ellos viven en un que se vengan acá a la zona fronteriza a ver qué tal. Sí, la verdad es que, pues bueno, cuando pasa esta situación, pues primero te quedas así como de ¿qué está pasando? ¿Qué pasó? ¿Por qué? Y pues sí te da mucho sentimiento. Y la otra es que pues te preocupas por las personas que conociste, vaya, por todos en general, pero luego viene una tormenta de las personas que están ahí, que dices, oye, ¿cómo estás? Oye, ¿qué pasó? Oye, ¿tú estás bien? Oye, tu familia, oye, o sea, es como mandar mensajes. Porque sabían que estabas allá. Claro. Y luego, sí, y fíjate que varias personas pues no sabían que yo ya había regresado. Uh-huh. Entonces, justamente en esos días me llegaron muchos mensajes y, oye, Adri, ¿en dónde andas? ¿Pasó esto? ¿Cómo estás? Que pues yo tuve creo que la red social que más utilizo es Facebook, abro Instagram y todo, pero creo que la que más utilizo es Facebook. Entonces, ya mejor después realicé una publicación donde les había dicho que había regresado hace una semana, que estaba muy bien, que muchas gracias y así. Porque sí, o sea, te digo que pasó muy rápido y yo también me quedé así como de, ¿qué pasó? Entonces, pues sí, pero al final de cuentas tú aprendes mucho, al final de cuentas dices, oye, sí, ya no era el momento de que a lo mejor estuvieras allá. Y claro, sí, y del tiempo que estuviste allá, sí, a lo mejor eso ayudó a una sola persona, a dos personas o a quienes hayan ayudado en algún momento, pues qué padre. Y pues sí, o sea, seguir con las demás actividades y seguir. Sí, porque al final de cuentas yo creo que no es algo que quisieras hacer para siempre, pero sí era algo que tenías planeado, que habías vislumbrado. Y eso son cosas que uno cuando estás viviendo, cuando quieres hacer cosas, como tú dijiste, es tomar la decisión, hacerlo y pues sin vuelta atrás. Simplemente también fue una etapa de la vida en la que dijiste, ya la viví, ya la hice, aprendí todo, pero pues sí también te pones a pensar que sí son muchos riesgos los que se corren. Sí, claro. Y hasta ahí se queda la anécdota para que, no sé, pero a lo mejor igual a alguien más le va a interesar porque también hay quienes se quedan la vida en algún lugar sirviendo, claro, o están constantemente, ¿sabes qué? Ya fui a países de Medio Oriente, ahora voy a ir a países de África, voy a venir a algún país de Latinoamérica a apoyar. Sí, yo creo que en todos los lugares puedes ayudar y puedes apoyar siempre y cuando sea como la decisión de hacerlo. Entonces, yo estoy muy agradecida con todos los aprendizajes que eso me dejó. El poder ir, y creo que si en algún momento se presenta otra oportunidad, tal vez lo haga y tal vez esté ahí nuevamente. Sí. Entonces no puedo decir que no, y bueno, pues hay algo que también luego te llegas a topar, porque muchos dicen, pero ¿por qué allá ayudas y por qué no acá? Entonces creo que no es cuestión de a quién sí y a quién no, es cuestión de, oye, ¿quién está diciendo? ¿Y dónde tengo la oportunidad de hacerlo ahorita? Uh-huh. Entonces, en ese tipo de cosas, ahorita, pues afortunadamente tengo también la posibilidad de estar trabajando algunos proyectos aquí en el estado.
Entonces sí estoy feliz de llevarlos a cabo también y pues siempre teniendo de experiencia este otro proyecto que también fue muy, muy, muy querido de mi parte y pues bueno, creo que el hecho de también dedicarte a eso te llega a ti te pone a ti en un dilema de qué están haciendo ahora ellos, Uh-huh. cómo la están pasando, de todas las noticias que ves y que digas, ay rayos, y ahora... Sí, o ¿Cómo? que te pueda pegar que también que te Sí. enteres de murieron estas personas Sí, o así como sí. de... Si te pones como mucho en ese plan, pero bueno, al final de cuentas lo que te va a sacar adelante y lo que te saca adelante es como de tampoco tú no puedes mover el mundo ni por más que quieras, Uh-huh. ni nada, tienes un límite y pues sí, Y los que pueden tampoco lo hacen. Sí. O no lo hacen o tampoco lo pueden hacer por muchas intenciones que tengan. Uh-huh. Y es que al final de cuentas lo que tú dijiste, si tú quieres hacer algo lo vas a hacer en el lugar que tú quieras, al momento que tú lo decidas. Claro. Porque pues, el caso está de que muchas personas salen de viaje, van a otros países, van a otros estados o quieren irse a un lugar muy diferente y muchos tienen el cuestionamiento de primero conoce tu país, primero conoce Sí. tu pueblo, primero conoce tu estado. Sí. O sea, pero si tú quieres ir, no sé, a Durango, tú quieres ir a otro estado que esto pues está muy bonito aquí, ¿para qué te vas tan lejos? O sea, pero si tú quieres conocer, es tu decisión. Uh-huh. Antes como que yo llegué a pensar eso de, sí, es cierto, voy a conocer todo mi país, ya después salgo. Claro. Pero dije, no es cierto, o sea, si tú quieres ese día, ese mes, ese año salir, hazlo, o sea, no importa Sí. dónde hagas, porque al final de cuentas es la vida que tú quieres hacer, son las cosas que a ti te van a definir, no es lo que los demás quieran para ti, sino lo que tú quieras para ti. Sí. Y esto pues nos llena bastante, por ejemplo, a mí el tener este espacio, el tener este momento con todos, Sí. pues a mí me nutre bastante de todas las experiencias, anécdotas, y trato de aprender un poco o mucho de lo que cada una de las personas comparte, porque son muchas vivencias, son cosas, son vidas muy diferentes y de todo se aprende, de todo esto aprendemos y pues es lo que queremos compartir con todo esto, de que a lo mejor alguien también tenga una inquietud, que sí se puede lograr y se pueden hacer grandes cambios con acciones que quizás son pequeñas pero en realidad son muy grandes. Sí, claro. Sí, pues es encomiable el trabajo que hiciste, el que realizaste casi un año estar despegada, no sé, te entraba la nostalgia, te entraba el, ¿qué estoy haciendo aquí? Sí. O sea, ¿no te entraban todos esos cuestionamientos todo o eventualmente? Sí, fíjate que desde que, al final de cuentas, cuando yo salí de la prepa, vaya, tú sabes que uno dice, bueno, pues entonces tienes a lo mejor más oportunidades, o las escuelas, vaya, para poder seguir estudiando. Uh-huh. Entonces, ya cuando pues yo decidí irme a Querétaro, pues realmente yo no tenía ni los recursos económicos, ni todo lo necesario para que dijera, oye, esto es súper fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues lo que yo hacía ya a lo mejor era trabajar, era estudiar y esto, y pues yo, o sea, por cuestión de tiempos, a lo mejor de recursos económicos y todo, decidía no venir muy seguido a Tolimán o a ver a mi familia, porque decía no, porque Voy a pues, gastar más. voy a gastar más, voy a andar más a carrera con lo del trabajo, las tareas o las actividades. Entonces, pues no, mejor voy cada 2 meses, cada que pueda, ¿no? Uh-huh. Entonces, como que ya desde ese tiempo yo ya, pues trabajé mucho el desapegarme de mi familia, el pues no estar en tantos momentos que a lo mejor, o momentos importantes que ellos tuvieran, que estuvieran festejando, estuvieran en una fiesta o este tipo de cosas. Y yo sentía que sí ya lo había trabajado, o que sí que no iba a ser como tan difícil para mí. Sentías que ya lo tenías sopesado todo. Pero fíjate que sí pesa, o sea, para mí el hecho de estar ya demasiado lejos, de decir, no es como que mañana quieras y digas, oye, voy a tomar el camioncito y me voy a llegar a es que pesa bastante eso. A mí me tocó vivir una cuestión parecida, porque yo también estuve viviendo un tiempo en la frontera, en Baja California. Estuve más como 2-3 meses. Y yo como de, ay, Dios mío, estoy bien lejos de mi casa. Estoy más cerca de Estados Unidos que de Querétaro. Ajá. Y decía, ay, no. Ya mejor dije, no, ¿sabes qué? Tengo que arreglar mis papeles, tengo que acabar esto. Mejor me voy a regresar y ya. Porque sí se vuelve
verle fuerte porque era o me quedo allá o me regreso. Entonces dije, no, sí pudo más. En ese momento ganó más el sentimentalismo. Sí, la verdad es que, por ejemplo, ya en lo de cuestión de zona horaria, pues creo que estaba adelantado con 8 horas, a diferencia de aquí de México. Ajá. Entonces también la otra parte era que cuando yo marcaba, o sea, yo tampoco no soy como mucho de marcarle a cada rato a mis papás, Ajá. pero por ejemplo cada 8 días, por lo menos ese día sí era como decirles tengo que marcar, pero también yo tenía que organizarme muy bien, porque si no, entonces no era como de ahorita tengo tiempo y allá también son las 6 de la tarde y ellos también y hablamos. No, porque era como de, no, si los marco ahorita ellos están dormidos, yo estoy haciendo mis cosas, pero ellos están dormidos, Sí, o ellos me quieren marcar, pero pues ya son las 3 de la mañana acá, o ese tipo de cosas, que sí siento que también como que sí hacían la distancia un poquito más pesada. Sí, porque, bueno, también, sí, siento que también te sirvió, porque pues como no marcabas tanto, pues ya era la costumbre. Pero sí, de repente dices tú, ¿qué tal si me pasa lo aquí? Y aquí quedo, o sea. Sí. Esos cuestionamientos sí te ponen a pensar, de repente no te tocaba verlo como lo que tú comentaste del libro, los cohetes en el cielo. Cometas en el cielo. Sí. De que era, puta, ya cayó una bomba, ya cayó esto. Sí, estaba más complicado. Entonces, pues ya, por ejemplo, tú conocías a un mexicano y ya era familia. Sí. Era como de, ay, eres mexicano, en serio, oye, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde vives eso? Sí, o sea, es lo que dicen mucho, o sea, que si estás en otro país, ya sea de Asia, ya sea donde no hablen para nada español, de repente te encuentras, ya ni al mexicano, a un latino, que te encuentras a un latino, ya es de tu familia. Sí, claro. Pasa bastante y dices tú, ves, es que es esa hermandad, es ese sentimiento de conexión con lo que tú conoces. Sí. Y ya lo agarras, no sé, igual era de Chihuahua, era no sé de qué estado, y tú dices, ya somos familia. Ya me pasó también, que conocí, habían allá dos chavos, dos futbolistas, que jugaban con Puebla y el otro, ya no me acuerdo cómo se llama el equipo. Pero casi que los conocimos, nos ubicamos, así como de, oye, tú eres de allá, sí. Entonces, como estando en constante comunicación con ellos, ¿qué van a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a, no sé, pero ya los ubicabas y ya decías, no, o sea, te sentías hasta como más segura. No sé, como que ya tenías con quién estar, con quién compartir algo, ¿no? Sí, ¿trabajaban allí? Sí, de hecho, es que tenían la nacionalidad libanesa también, o sea, eran, creo que sus abuelos, no me acuerdo muy bien. Sí. Entonces les daban la oportunidad de jugar allá y pues bueno, habían tomado la oportunidad. Tuvimos mucho tiempo también para compartir y para convivir, porque pues justamente fue en la pandemia cuando pues también allá les cerraron. Sí, pues, ese tipo de cosas. Se acabó el deporte, todo. Sí, pues ya, ahí. No, fíjate, y sí hay una comunidad muy grande aquí en México de libaneses, ya de, no sé, de 80 años que ya tienen radicando aquí. De hecho, muchos de esos son famosos, por ejemplo, el caso es que tienen ascendencia, Jaime Camil, Salma Hayek, Carlos Slim, todos son de ascendencia libanesa. Sí. Y hay una comunidad muy grande acá, entonces algo, o como que muchas cosas se conectan. Sí. Se conecta todo. Sí. Al final de cuentas somos humanos y coincidimos en todo. Y somos muchas cabezas andantes y cada cabeza es un mundo, entonces puede haber mucha paz o en este caso mucho conflicto. Sí, claro. Pues, ¿qué te queda de enseñanza de todo eso? Ay, pues yo creo, ¿qué me queda de enseñanza? No sé si podría describir todo. Yo creo que ya muchas cosas las he dicho dentro de nuestra conversación, la parte de a lo mejor el poder ayudar, la parte de lo que se vive aquí, de lo que se vive en otro lugar tan diferente, a lo mejor no es tan diferente como a nosotros nos hacen ver. Creo que sí necesitas muchísimo estar bien contigo mismo para poder hacer las cosas que deseas hacer, pero sobre todo, en verdad que si deseas algo o si quieres hacer algo, trabajas en ello, lo vas a lograr hacer incluso con todo lo que tengas detrás de ti, incluso si tienes todas las desventajas que pudieras ver, diciendo a lo mejor, ¿sabes qué? Yo vivo aquí, o mi condición económica es esta, no sé, lo que tú quieras. Y yo, por ejemplo, lo digo porque admiro mucho a las personas que a lo mejor tienen alguna discapacidad o algo así, que logran hacer muchísimas cosas.
Entonces yo creo que dentro de tu persona, con todas tus dificultades, estando en el estatus donde estés, siempre y cuando quieras hacer algo y tengas en mente eso, lo vas a lograr hacer. Creo que había una parte también de un libro de Paulo Coelho que dice, creo que es El alquimista, y dice, si quieres hacer algo, más o menos así lo voy a parafrasear porque no me sé muy bien la frase, y lo deseas con todo tu corazón, el universo va a conspirar para que esto suceda. Entonces creo que siempre he tenido eso en la idea, y pues bueno, de la parte humanitaria o en la parte de ayuda, lo vuelvo a repetir, desde donde estés, en donde estés, en el momento en el que estés, si tú puedes hacer algo para ayudar, para apoyar o para marcar una vida en positivo, que lo hagas, que no lo dudes, y que así van fluyendo todas las cosas. Pues al final de cuentas eso es lo que nos gratifica para la vida. Sí. El que tú aportes algo o el que tú quieras hacer algo para marcar una diferencia es lo que pues siempre nos va a ayudar o nos va a beneficiar en nuestra vida, en lo que sea. Y es que eso se regresa, quizás no instantáneamente, pero todo eso, como tú dijiste, tanto lo bueno como lo malo se va a regresar. Y esa es pues digamos que es lo mejor que podemos hacer. Si tú te sientes bien con lo que haces en el momento que lo deseas hacer, pues adelante. Sí. Y pues muchas gracias, Adri, por compartir esta experiencia y tener este bonito podcast contigo. Y pues no sé si quieras compartir de tus redes sociales o algún proyecto que estés realizando, y si no, pues ya que nos escuchen en el episodio y ahí que estamos compartiendo pues más experiencias y más anécdotas. Bueno, pues me van a encontrar en Facebook, que es la red social con la que más utilizo, como Adri González de Santiago, es en donde pues a lo mejor interactúo más. Y bueno, pues ahorita, dentro de todas estas invitaciones, ahorita sí estamos desarrollando también un proyecto en Amianco, que es justamente con un proyecto de alfabetización. De hecho, una maestra de aquí también me está apoyando, es la maestra Mariana, creo que es de Chalma. Otra, en colaboración, ellas, pues estamos trabajando con estos niños también en Querétaro, otro proyecto para niños que pues por la condición económica de sus papás, la falta de herramientas, cuestión de COVID en estos 2 años, pues se retrasaron mucho en conocimientos, y justo como la cuestión de inseguridad, entonces ellos también ahí estamos trabajando. Entonces hacerles la invitación que a lo mejor si algún maestro pedagogo nos llega a escuchar y que se quiera sumar como a algún voluntariado, a lo mejor estar en nuestros cursos de verano o en este tipo de actividades, pues con mucho gusto son bien recibidos. Que radiquen aquí cerca también. Claro. Y bueno, pues un gusto, un placer de estar aquí con ustedes, de compartir este espacio contigo, y pues bueno, cualquier cosa, pues. Claro que sí, y para eso estamos ahí. Y pues muchas gracias por compartir, y a todos los que nos escucharon y sintonizaron este capítulo, les agradecemos y estamos en el próximo capítulo.